Soberano Señor y Padre nuestro, sus hijos acá de rodillas, gozosos, alegres, porque nuevamente nos ha permitido reunirnos al extendernos la vida, tiempo de gracia, porque nuevamente, Señor, podemos seguir continuando el estudio de este maravilloso libro, La Palabra se hizo carne, 100 años de Cristología en el Adventismo del séptimo día. Un libro que nos ha permitido conocer al verdadero Cristo, porque hay una fuerte relación, una estrecha relación entre conocer la naturaleza, la verdadera naturaleza en que vino nuestro Señor y su obra sacerdotal, sumo sacerdotal. Comprender estos dos aspectos son de vital importancia en nuestra salvación. Por eso, Señor, estamos muy agradecidos, muy contentos, y no solamente porque nosotros hemos avanzado en este conocimiento, sino porque también a través de este canal muchos han sido bendecidos al escuchar los estudios y especialmente los que estamos realizando para conocer la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y conocer su obra en el santuario celestial en favor de cada ser humano, en favor de cada uno de nosotros. Bendice a nuestros hermanos, bendice a sus familias, las personas que los acompañan en este momento. Acompáñanos con la presencia y el poder de su Santo Espíritu para poder comprender, discernir, grabar y luego compartir con las demás personas, Señor. Todo esto lo agradecemos, lo imploramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, un feliz santo sábado para todos. El Señor les bendiga y que en estas 2 horas de estudio de nuestra escuela sabática podamos participar y estar muy atentos y poder grabar en nuestros corazones, en nuestra mente, todos estos importantes avances en el conocimiento que fortalecen nuestra fe para compartir, para poderle explicar, para poderle dar a conocer estas grandes verdades a las personas que nos rodean, que son en su grande mayoría personas que nunca han oído hablar acerca de esta doctrina. Y quizás los que han oído hablar o han escuchado, lo han escuchado en medio del error, en medio de la falsedad. Así es de que, hermanos, vamos a disponernos de todo corazón, siendo muy agradecidos con el Señor que nos ha permitido tener en nuestro poder estos materiales y que el Señor pone a nuestra disposición también estos recursos digitales en beneficio de nosotros y de muchísimas personas. Entonces, hermanos, vamos a recordar, vamos a ubicarnos en la parte donde estamos en la sección 4. Recordemos que el autor del libro, el pastor Ralph Larson, en la sección 4 la llamó la época de la confusión. Cuando hicimos el inicio o el arribo a esta sección 4, habíamos hecho ese recorrido que el autor nos llevó de 100 años de cristología en donde la iglesia hablaba con una sola voz. ¿Qué significa que hablaba con una sola voz? Que todos, absolutamente todos, desde los líderes, presidentes, vicepresidentes, editores, escritores de las revistas, hasta el miembro más humilde de las congregaciones en esa época, todos hablaban con una sola voz
todos predicaban, todos escribían acerca de la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que arribamos al año 1952, empieza la época de confusión. 1952, exactamente el 10 de julio y el 17 de julio, aparece un editorial en el Review and Herald, ya no con la misma voz, sino con otra voz, ya dando inicio a esta época de confusión. En septiembre de 1956 y en abril de 1957 aparece un artículo en la revista Ministry, igualmente ya hablando con otra voz, participando ya de esta época de confusión. Y en 1957 aparece el libro Preguntas sobre Doctrinas, que también en sus apartados finales, creo que es en la sección B o C, aparecen estos nuevos escritos totalmente contrarios a estos 100 años de cristología donde la Iglesia había hablado con una sola voz. Y hicimos el estudio de estas tres fuentes, se examinaron estas tres fuentes, el pastor Rab Larson nos llevó a mirar el examen de estas tres fuentes. ¿Cuáles tres fuentes? La Review and Herald, la revista Ministry y las preguntas sobre doctrinas. En el capítulo 19 vamos a iniciar ahorita un análisis de la tercera evidencia. Recordemos que para el pastor Rab Larson, la tercera publicación o la tercera evidencia, que es la de Leroy Frum en su libro Movimiento de Destino, es la que la califica él como una fuente extremadamente inquietante. Inquietante porque al igual que las otras, pero más se ve en esta tercera fuente, hay una violación de toda la metodología que se debe hacer cuando se va a realizar una investigación. Se viola el contexto inmediato, se viola el contexto general, se echan a un lado los libros, porque en este caso la tercera evidencia se centró en escritos que Elena de White había hecho en diferentes revistas, cartas, pero no tuvieron en cuenta absolutamente para nada sus escritos en los libros y especialmente en el libro El deseado de todas las gentes, que es considerado el libro cristológico por excelencia, en donde ella, el propósito de ese libro fue dar a conocer al mundo la naturaleza del Señor Jesús y su obra. Este libro no se tuvo en cuenta, fue echado a un lado. Igualmente muchos otros libros que aunque no fueron escritos con este propósito, tienen apartes, tienen referencias y tienen la misma temática en cuanto a la naturaleza del Señor Jesús. Y se centraron en una carta personal y privada. El pastor habla y nos dio ejemplos de que hubo otras cartas en donde ella, en una forma muy clara y contundente, habla también de la naturaleza humana caída del Señor Jesús. ¿Qué hicieron entonces con esta carta personal y privada? Tomaron apartes y en este caso el autor del Movimiento de Destino, Leroy Frum, acompaña ciertas partes que tomaron de la carta, le agrega sus comentarios o le anteponen escritos de otros lugares para poderle dar la interpretación que estos escritores necesitaban. Por eso, en el capítulo 19 que empezamos hoy,
el nuevo pronunciamiento cristológico, un análisis de evidencia, el pastor nos lleva a centrarnos en esas 19 declaraciones que ya las leímos, que están en ese libro, Movimiento de Destino. Y entonces iniciamos diciendo, la última de las 3 declaraciones presentadas literalmente en las páginas 109 y 113 será usada para nuestro análisis de evidencia, ya que revela de una manera más clara el uso para el cual las citas fueron puestas. Nosotros sabemos que el propósito de ellos o el uso que ellos le quisieron dar a estas citas era para el beneficio de ellos, para el propósito de ellos de demostrar que la naturaleza del Señor Jesús no fue humana caída y que Elena de White también había dicho lo mismo que ellos han venido agregando o expresando en sus escritos. Y nos da la mejor perspectiva en relación a lo que el doctor Froom y sus compañeros le habrían dicho al doctor Martin acerca de estas citas en las reuniones que mantuvieron juntos. Recordemos quién fue el doctor Martin, fue uno de los que estuvieron en las reuniones con los evangélicos, él y su suegro Barnhouse fueron los que tuvieron esas conversaciones con líderes adventistas en este año. Es del libro del doctor Froom, Movimiento de Destino, página 497. Entonces, en esta página encontramos las 19 declaraciones y las vamos a leer. Recordemos que esas declaraciones tienen un título y es tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. Este es el tema que él va a argumentar mediante estas 19 declaraciones. Entonces, la primera declaración dice, durante su encarnación, él permaneció como representante del hombre, tal como Dios lo creó, esto es, refiriéndose a Adán. Esta ya la leímos, vamos a recordarlas, y una vez que terminemos de leer las 19 declaraciones, el pastor Rab Larson nos lleva a tomar una por una de estas declaraciones, y él nos lleva a que miremos el análisis que él le hizo a estas declaraciones y nosotros veremos cuánta razón tiene el pastor Rab Larson cuando llamó a todo este proceso que ellos hicieron para demostrar lo que Elena de White no quiso decir o no pudo decir, y lo llamó una monstruosidad metodológica. Es decir, violó todos los principios de investigación violaron todos esos principios de investigación para poder lograr sus propósitos. La segunda declaración dice, como el segundo Adán, él comenzó donde comenzó el primer Adán. Hoy vamos a entender realmente qué quiere decir eso. Él pasó sobre el terreno donde Adán cayó. Esa es la tercera. Y el Cristo y él redimió la falla de Adán. La cuarta, él tomó la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. Quinto, él derrotó a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual en el Edén obtuvo la victoria. Él no participó en lo más mínimo en su pecado. Esa es la sexta. La séptima, él estaba sujeto a las enfermedades y debilidades a través de las cuales el hombre está rodeado. Octava, pero nosotros no tenemos que tener dudas en relación a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. La novena, él no tuvo las propensiones del pecado.
Y entre paréntesis aparece una explicación que dice, estas son declaraciones fundamentales. La 10ª, Cristo era como Adán antes de la caída, un ser puro, sin pecado, sin mancha de pecado sobre él. Y, bueno, esa es la 10ª. El 11, él pudo caer. Eso era posible. De otra manera, la tentación no habría sido real, sino que solamente una farsa. 12. Él tomó la naturaleza humana y fue tentado en todos los puntos, así como es tentada la naturaleza humana. 13. Pero ni por un momento hubo en él una propensión hacia el mal. 14. Cuando Adán fue asaltado por el tentador en el Edén, él estaba sin una mancha de pecado. 15. Cristo fue asaltado con tentaciones en el desierto, así como Adán fue asaltado con tentaciones en el Edén. 16. Así, Cristo en el desierto de la tentación permaneció en el lugar de Adán para soportar la prueba que él, Adán, falló en soportar. 17. No obstante, Cristo tomó la naturaleza del hombre después que la raza había vagado durante 4000 años desde el Edén y de su estado original de pureza y honradez. 18. Pero nunca, de ninguna manera, deje la menor impresión de que una mancha de o una inclinación a la corrupción hubo sobre Cristo. 19. Entonces viene la mayor amonestación, que cada ser humano sea alertado del terreno de hacer a Cristo totalmente humano, así como uno de nosotros, porque no puede ser. Y nos aclara que esta numeración que acabamos de mirar es una enumeración que él hace, el pastor Rab Larson. Quizás así nos ayude a comprender y al hacer el análisis, pues él separa una por una. Dice, estos párrafos contienen 19 declaraciones de apoyo a la conclusión que ellos quieren llegar, a la que llegaron ellos y que también quieren que nosotros asumamos, que es de que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. Dentro de cada declaración existe una pequeña cita o citas de Elena de White. Descubriremos que cuando Elena de White hizo estas declaraciones, en las que acabamos de leer, que él ha acompañado de algunas palabras agregadas suyas del doctor Fromm, o que van acompañadas de otras citas de otro lugar, de otra revista. Ella nunca quiso decir que él tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. Y algunas dicen precisamente lo opuesto, lo contrario. Consideraremos cada una de las declaraciones en forma separada. Entonces, estas 19 declaraciones que se encuentran en el libro Movimiento de Destino, que es la fuente que ha inquietado más al autor y que por eso se le ha dedicado más tiempo en analizarla. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ve más claramente lo que él ha llamado la monstruosidad metodológica, en donde se ha violado el contexto inmediato, el contexto general, en donde no se han seguido los pasos que se deben seguir en orden lógico una investigación. Y en el sábado anterior nos pusieron el ejemplo de Martín Lutero. Si un investigador iba a averiguar o investigar sobre la predestinación en Lutero, que decía
qué escribió Lutero, qué pensaba Lutero acerca de la predestinación, pues decía, lo más lógico es que busque el libro en donde él declara con profundidad lo que él piensa sobre la predestinación, y ese libro se llama Servidumbre de la Voluntad. En el caso de la doctrina de la naturaleza del Señor Jesús, ¿qué libro cristológico por excelencia se debió tomar para el análisis o el estudio de esta doctrina? El deseado de todas las gentes. Después de ese libro, dice, se pueden buscar otros libros donde el autor también toque el mismo tema. Después de ese libro, pues se pueden mirar revistas, artículos que aparecen en muchas revistas, que ese fue el caso de Elena de White. En muchas revistas aparecen artículos hablando de la naturaleza del Señor Jesús. Y finalmente, pues se pueden mirar cartas, pero aquí en este caso dejaron todas las tres primeras y se centraron en una carta personal y privada, agregándole, quitándole, colocando interpretaciones privadas. Y por eso esta tercera evidencia es la más clara en mostrar toda esa monstruosidad metodológica para sostener una mentira, para sostener falsedad. Entonces vámonos a la primera declaración, hermanos, donde dice, durante su encarnación, él permaneció como representante del hombre, justo como Dios lo creó. Esto es, en relación a Adán. Esto es lo que Leroy Froom escribe en su libro Movimiento de Destino. Nos dice el pastor, nosotros observamos. ¿Qué es lo que observan en esta primera declaración? Dice, cuando Elena de White escribió la declaración, cuando ella habló de la encarnación del Señor Jesús y cuando habló del Señor Jesús como representante del hombre, dice, no lo hizo en ninguna referencia a Adán. Pero aquí el señor Leroy Froom lo está referenciando, lo está relacionando con Adán cuando dice esto es en relación a Adán. ¿Qué más observamos? Dice él. Cuando ella escribió la declaración, está precedida por las siguientes palabras. Antes de esta declaración escrita por Froom, aparece, Cristo tomó nuestra naturaleza en su condición deteriorada. ¿Por qué no le agregó, por qué no le escribió las palabras que precedían, es decir, que estaban antes a esta declaración del Leroy Froom? Pues porque no le conviene, no le convenía, porque aquí está diciendo cuál fue la naturaleza que tomó el Señor Jesús en su condición deteriorada. Pero si le hubiera agregado, le hubiera escrito lo que estaba precedido, pues ¿cómo podría él entonces sustentar lo que está diciendo? Que permaneció como representante del hombre justo como Dios lo creó. ¿Y cómo creó Dios al hombre? ¿En qué naturaleza? ¿Cuál era la naturaleza de Adán, hermanos? No caída, cuando salió de las manos del Creador, era perfecto, era Naturaleza natural, no estable, caída. no caída. Después Entonces, después del pecado es naturaleza caída ya. estas dos observaciones nos muestran que es una declaración acomodada o arreglada, pudiéramos decir, ¿no? Porque le quita palabras claras con respecto a la naturaleza del Señor Jesús, que están precedidas, y luego lo relaciona con Adán cuando la profeta del Señor escribe acerca de su encarnación, no lo está relacionando con Adán. Y dice, y continuaba con estas palabras,
después de las palabras que preceden y luego lo que escribió Frum, la declaración de la profeta del Señor continúa con estas palabras, tomando sobre sí mismo la naturaleza de hombre en su condición caída. Entonces, ¿qué podemos ver en esa primera declaración? Que le quitaron lo que precedía lo que estaba antes y le quitaron lo que después continuaba. Y simplemente utilizan de los escritos de Elena de White, donde dice, durante su encarnación él permaneció como representante del hombre, y le agregan justo como Dios lo creó, tomado quizás de otro lugar o palabras agregadas por el señor Frunz. Entonces, en la parte C, ¿qué nos lleva a observar el pastor Larson? Dice, la referencia de Elena de White en relación a que Cristo permanece como el representante del hombre en su encarnación tiene que ser comparada con pasajes como. O sea, hay pasajes claros en donde ella se está refiriendo al Señor Jesús como representante del hombre, como representante de esta raza humana. Y una de ellas está en Signos de los Tiempos. Dice, el comandante de todo el cielo se humilló a sí mismo para permanecer a la cabeza de la humanidad caída. Pero ahí no dice como que este representante haya tomado la naturaleza de Adán como Dios lo creó. Y la otra dice, él dejó a un lado su corona real y su manto real y descendió de su alto comando para tomar su lugar a la cabeza de la raza caída. Tampoco dice que haya tomado ese lugar a la cabeza de la raza caída, tal como Dios creó a Adán en su naturaleza impecable. Otra dice, él tomó su lugar a la cabeza de la raza caída. Aquí, en el bautismo, estaba la seguridad del Hijo de Dios de que su Padre aceptaba a la raza caída a través de su representante. El Hijo de Dios fue entonces el representante de nuestra raza. Entonces, aquí el pastor nos está mostrando cuál fue el propósito. Aquí lo vemos claramente el propósito de esta primera declaración. Crear confusión, dejar a una persona que no haya estudiado, que no haya tenido la bendición que hemos tenido nosotros de haber conocido estos 100 años de cristología, de haber mirado estas 400 citas del espíritu de profecía, 800 de los pioneros, de los líderes de aquella época, pues va a quedar como a la deriva, con la mente confusa y va a creer fácilmente a sus líderes, a sus pastores, que el Señor Jesús tomó la naturaleza de Adán tal como Dios lo creó. Aquí vemos claramente en esta primera declaración que le fueron quitadas palabras, frases que estaban antes de esto que él escribe aquí durante su encarnación, y también no aparecen las que continúan después de la declaración de Elena de White. Y en segundo lugar, en que cuando la hermana White se refirió al Señor Jesús en su encarnación, no lo relacionó con Adán. Y que si alguien quiere mirar citas en donde se hable de que el Señor Jesús es nuestro representante, pues hay citas claras en donde se habla de Él como nuestro representante, y también se muestra qué naturaleza, porque dice el comandante de todo el cielo se humilló a sí mismo, se humilló tomando esta naturaleza humana caída. Bueno, entonces, no sé, hermano Carlos o hermanos,
si esta primera declaración nos quedó muy clara, su intención, su propósito, y nos queda clara cuál es el análisis que nos está mostrando el pastor Rab Larson. Sí, hermana, pues para mí sí está clara, ¿no? La intención, como él deja ver esa manipulación del texto, ¿no? Lo que él más adelante va a llamar esa monstruosidad de interpretación, de esa monstruosidad de metodología para hacer decir lo que lo que a ellos se les acomoda. Pues sigamos a ver revisando para seguir mirando esas artimañas, esa sagacidad que siempre manejan los eruditos para torcer la verdad. Y hermano Carlos, cuando ya esas personas ven que no pueden con lo escrito, que las evidencias son definitivas, entonces atacan a las personas y está por ahí rodando en las redes sociales un personaje que está denigrando de los pioneros. Entonces, si alguien es muy seguidor de lo que digan sus líderes, sus pastores, pues se le va a grabar en su cabecita de que los pioneros fueron personas que nada que ver con que hayan escrito, pero se estaban muy equivocados. Inclusive les están mostrando cosas personales que denigran de la vida de los pioneros, de su obra, de su trabajo. Entonces, cuando ya no pueden con las evidencias escritas, entonces atacan a las personas, ¿sí? Bueno, dice la segunda declaración. La segunda declaración dice, como el segundo Adán, él, o sea, el Señor Jesús, comenzó donde comenzó el primer Adán. Entonces vamos a entender, esto fue lo que escribió Fromm en su libro. Y vamos a ver lo que escribió Elena de White. Dice, Cristo, o sea, ¿cuál fue la referencia de donde sacó Leroy Fromm esta segunda declaración? Dice, Cristo es llamado el segundo Adán en pureza y santidad, ahí hay un punto, en pureza y santidad, conectado con Dios y amado por Dios, Él comenzó donde comenzó el primer Adán. Él pasó deseoso sobre el terreno donde Adán cayó y redimió la falla de Adán. Eso está en el Youth Instructor 1898. Bueno, entonces de ahí tomó Leroy Fromm su segunda declaración, que es como el segundo Adán, él comenzó donde el primer Adán comenzó. Entonces dice, esta declaración indica que Cristo enfrentó las mismas tentaciones que enfrentó Adán. El Señor Jesús enfrentó las mismas tentaciones que enfrentó Adán. Y nosotros ya habíamos, al haber leído esta declaración en los 100 años de Cristología, pues si el Señor Jesús tuvo que enfrentar tentaciones como las enfrentó Adán y como las enfrentamos cada uno de nosotros, las enfrentó en nuestra misma naturaleza. No dice que siendo el segundo Adán, esta declaración del Leroy Fromm, ni la que está diciendo, ni la que escribió Elena de White, no dice que siendo el segundo Adán, el Señor Jesús siendo el segundo Adán, signifique que Él tomó la naturaleza no caída de Adán. Acá no está diciendo Elena de White, en lo que ella escribió, que
el Señor Jesús, siendo el segundo Adán, tomó la naturaleza no caída de Adán. Volvamos a leerla. Dice, Cristo es llamado el segundo Adán. Punto. En pureza y santidad, sí, el Señor Jesús vivió en pureza y santidad con una naturaleza caída, conectado con Dios. Por eso pudo vencer, conectado con Dios y amado por Dios. Él comenzó donde comenzó el primer Adán. Ahorita vamos a entender qué significa eso. Él pasó deseoso sobre el terreno donde Adán cayó y redimió la falla de Adán. Entonces, aquí no está diciendo en ningún momento que por ser el segundo Adán, él tomó la naturaleza no caída de Adán. Esto es una interpretación de ellos, pero la interpretación tiene que ser comparada con esto. Entonces, hay un otro escrito, es decir, ellos no están tomando los escritos que debieron tomar para comparar y para analizarlo y para tener en cuenta lo que se llama el contexto general. Es decir, todos los escritos de Elena de White habría que haberlos tomado para mirar cuál era el pensamiento del autor, que es lo que se llama el contexto general. Entonces, en la Review and Herald, 1874, Elena de White dice, la gran obra de la redención pudo ser llevada a cabo solamente por el Redentor tomando el lugar del caído Adán, tomando el lugar del caído Adán. Él tomó la naturaleza caída del hombre. Entonces, cuando él acomoda la segunda declaración que dice, como el segundo Adán, él comenzó donde comenzó el primer Adán. Al leer esto, uno ¿qué puede llegar a formar en la cabeza, en la mente? ¿Qué idea? Ah, si el Señor Jesús es el segundo Adán, pues él comenzó donde el primer Adán comenzó, o sea que él tomó la naturaleza humana no caída. Eso es lo que él está queriendo aquí expresar, dando a entender con esta acomodación de palabras. Pero si nosotros vamos a leer lo que Elena de White escribió y en donde están esas palabras que ellos usaron y las acomodaron, tenemos dos referencias muy, muy contundentes, que es Cristo es llamado el segundo Adán. Punto. Ahí no está diciendo nada más, ni está dando una explicación por qué es llamado el segundo Adán. Dice, en pureza y santidad conectado con Dios. Así vivió el Señor Jesús, en pureza, en santidad, conectado con su Padre y amado por su Padre. Y comenzó, sí, hermana. Buenos días, hermana Genis. Buenos días, Sí, hermana. aquí lo que quiere decir el texto es que se está refiriendo a la pureza y la santidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra. No está hablando de la pureza de la naturaleza que tenía Adán cuando Dios lo hizo, cuando Dios lo formó, sino que está hablando de la vida pura que Cristo llevó cuando estuvo en esta tierra. Y podemos ver la otra parte del texto que dice, Él pasó deseoso el terreno Deseoso. donde Adán cayó. O sea, él pasó deseoso sobre el terreno donde Adán cayó. O sea que cuando Cristo vino a este mundo, ya ese terreno tenía 4000 años de degradación, de pecado. Por ahí pasó Jesús, por ese terreno de degradación, o sea, a tomar la naturaleza que existía, la única que existía después de 4000 años de pecado. Entonces, mire que en la segunda parte del texto, ella hace énfasis de que Cristo tuvo que pasar por el mismo terreno que nosotros pasamos, porque al caer Adán y Eva, pasaron a tener una naturaleza caída y ahí en adelante ya la naturaleza estaba caída, ya no había otra naturaleza.
Entonces Cristo no podía venir a tomar una naturaleza que ya no existía, una naturaleza impecable, porque ya hacía 4000 años había dejado de ser impecable, una naturaleza santa, porque ellos pecaron. Gracias, hermano. Bueno. Volvamos a leer la explicación. Esta declaración indica que Cristo enfrentó las mismas tentaciones que enfrentó Adán. Eso es lo que quiere decir Elena de White en este escrito, en esta declaración. Esto, no dice que siendo el segundo Adán, indique que él tomó la naturaleza no caída de Adán. Al ser el segundo Adán, no indica, eso es una interpretación que ellos hacen, de que él tomó la naturaleza no caída de Adán. Esto es una interpretación, pero esta interpretación tendría que haber sido comparada con ¿cuál? Con esta declaración de la Review and Herald donde dice, la gran obra de la redención, el Señor Jesús no podría haber hecho esta obra de redención realmente si no hubiera tomado el lugar del Adán caído. Si el Señor Jesús hubiera tomado la naturaleza del Adán no caído, podríamos hablar de una obra redentora, una obra donde Él realmente no vino, como dice acá, a pasar sobre el terreno donde Adán cayó, una obra donde pues Él no podría experimentar el dolor, la tristeza, la angustia que se siente en esta naturaleza, en esta lucha contra el pecado. La gran obra de la redención pudo ser llevada a cabo solamente por el Redentor, tomando el lugar del caído Adán. Él tomó la naturaleza caída del hombre. Por eso también, a la par que han desechado los pioneros, pues desecharon también el espíritu de profecía. Y su argumento es que con los escritos de Elena de White no se hace doctrina, ¿sí? No debemos forzar a Elena de White de modo que se contradiga, que es lo que han hecho ellos. Asimismo, colocando una interpretación de algo que ella no dijo en sus palabras, el segundo Adán. Tenemos que seguir el principio de interpretación, para no decir hermenéutico, de que sus palabras tienen que ser explicadas no por interpretación privada, sino a través de sus propios escritos. Tenemos que seguir el principio de investigación, de estudio, de análisis, de que sus palabras tienen que ser explicadas a través de sus propios escritos. Y acerca de la naturaleza humana está el deseado de todas las gentes, están los libros escritos, están los artículos de revistas y está el numeroso volumen de cartas que también en esas toca ella este tema. Y no a través de conclusiones o interpretaciones de otros, que es lo que el señor Leroy Frun y sus colaboradores hicieron en este libro, Movimiento de Destino. Entonces, terminamos ya la segunda declaración. Como el segundo Adán, él comenzó donde comenzó el primer Adán. Esta declaración simplemente nos está indicando que Cristo enfrentó las mismas tentaciones que Adán, que como el segundo Adán, él no tomó la naturaleza no caída de Adán, en ninguna parte lo dice ella, es una interpretación humana, y que para ser, digamos, fieles y seguir los pasos correctos de un estudio, de una investigación, las palabras de un escritor tienen que ser explicadas a través de sus propios escritos y no a través de conclusiones de otros. Bueno, vamos a la tercera, que tiene que ver mucho con la anterior, con la que acabamos de mirar. Dice, él pasó sobre el terreno donde Adán cayó y él
Jesús redimió la falla de Adán. Esto fue lo que escribió Leroy Froom. Entonces el pastor Rab Larson nos dice, esto es del mismo pasaje que el ejemplo anterior, y los mismos principios se aplican a este. El propósito de Elena de White al escribir era el declarar que Cristo enfrentó las mismas tentaciones que Adán enfrentó. La expresión pasó sobre el terreno, para poder entender qué significa pasó sobre el terreno, tendríamos que comparar esta declaración con la que está en Signos de los Tiempos, 1897, que dice, pasando sobre el terreno que el hombre tiene que atravesar, Cristo preparó el camino para que nosotros ganásemos la victoria. Cuando Él pasó sobre el terreno, es decir, vino a esta tierra con esta naturaleza humana caída, pasando por las mismas tentaciones, las mismas angustias, tristezas, agonías. Él nos prepara el camino, es decir, Él es nuestro modelo, Él nos enseñó cómo podemos nosotros ganar la victoria, así como Él la ganó en nuestra misma naturaleza. Si las líneas usadas por Froom significan que Cristo tomó la naturaleza no caída de Adán, entonces la segunda referencia tendría que significar que Él tomó la naturaleza caída del hombre. La segunda referencia de Él. Dificultades de este tipo pueden ser evitadas aceptando ambas expresiones como refiriéndose a las tentaciones de Cristo en vez de a su naturaleza. Aquí están hablando de las tentaciones que Él tuvo que enfrentar como refiriéndose a su naturaleza. Y realmente las declaraciones se están refiriendo a las tentaciones, a las que enfrentó Jesús, así como las enfrentó Adán. Entonces, esa es el análisis de la tercera declaración. No confundir cuando se habla de las tentaciones como si se estuviera hablando de su naturaleza. Cuarta, Él tomó la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. Expresión o declaración del Leroy Froom. ¿Qué escribió la sierva del Señor en relación a la palabra pecaminosidad, que ya la hemos estudiado, y que ellos la toman con otro significado que realmente no tiene? Entonces dice Elena de White, en la plenitud del tiempo, es decir, cuando llegó el momento en que debía nacer el niño Jesús en esta naturaleza, en este planeta, dice, en la plenitud del tiempo, Él fue revelado en la forma humana. Él tuvo que tomar su posición a la cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. Si nosotros quitáramos la palabra pecaminosidad, que entonces la declaración quedaría tomando la naturaleza del hombre. Pero le hacen una aclaración antes donde dice tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre, Signos de los Tiempos, 1901. Hemos visto que el término pecaminosidad, tal como fue usado por Elena de White, quiere decir la presencia del pecado. En el diccionario que usaba Elena de White, los pioneros, dice que la palabra pecaminosidad se refiere a un estado, es decir,
Ser pecaminoso es ser pecador, o tener pecaminosidad, mejor. Tener pecaminosidad es ser pecador. Y pecaminoso o pecaminosa es tener la tendencia, es lo que heredamos, esa tendencia hacia el pecado. Ella también escribió, tomando sobre sí mismo la naturaleza en su condición caída, Cristo no participó en lo más mínimo de su pecado. Cristo no participó en lo más mínimo de su pecado, signos de los tiempos. Entonces, como Él no participó en lo más mínimo de su pecado, pues Él no tomó la pecaminosidad, porque nunca fue pecador. Él no llegó a ser nunca en ningún momento a estar en esa condición de pecaminosidad, porque no fue pecador. Vamos a la página 147. Dice, la referencia a su posición a la cabeza de la humanidad debiera ser comparada con expresiones similares que identifican esta humanidad como caída. Pero no lo hicieron, ¿cierto? No tomaron esa referencia. Entonces, siempre que encontremos esta expresión de que en él no hubo pecaminosidad o él no tomó la pecaminosidad del hombre, ahí no se está refiriendo a su naturaleza humana caída, sino que se está refiriendo a que no fue en ningún momento pecador, porque no participó en lo más mínimo de su pecado. Entonces, creo que esa ya la hemos estudiado ya en algunos sábados, el significado de la palabra pecaminosidad, que no es lo mismo que pecaminoso. Elena de White no lo usó con el mismo significado, ella lo usó para utilizándolo en diferentes significados. La quinta declaración del héroe Frum dice, él derrotó a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual en el Edén Satanás obtuvo la victoria. Entonces, ¿qué nos está diciendo el señor Leroy Frum? Que el Señor Jesús derrotó a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual Satanás pudo obtener la victoria sobre Adán. En ese momento Adán tenía una naturaleza humana, no caída, era impecable. ¿Qué escribió con respecto a esto Elena de White? Y está esta referencia del Job Instructor 1901. Mucho tiempo después de que la carta Baker hubiese sido dirigida a este pastor. Dice, cuando Cristo inclinó su cabeza y murió, él llevó los pilares del reino de Satanás con él a la tierra. Él derrotó a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual en el Edén Satanás obtuvo la victoria. El enemigo fue vencido por Cristo en la naturaleza humana. El poder del Salvador divino estaba oculto. Él venció en la naturaleza humana descansando en Dios, dependiendo de Dios, para obtener ese poder. Este es el privilegio de todos. En proporción a nuestra fe será nuestra victoria. Y vamos a ver qué nos explica. ¿Qué nos quiere decir este escrito? Es evidente que Elena White está aquí contrastando, es decir, está comparando la naturaleza humana con la naturaleza divina. Eso es lo que ella está contrastando en este escrito.
no la naturaleza humana caída con la naturaleza no caída. Está comparando la naturaleza humana con la naturaleza divina antes que contrastando dos aspectos diferentes de la naturaleza humana. ¿Cuáles son los dos aspectos de la naturaleza humana diferentes? Naturaleza humana no caída y naturaleza humana caída. Y sería sin sentido argumentar, que para vencer en la naturaleza no caída de Adán sea el privilegio de todos. ¿Por qué es sin sentido argumentar que para vencer en la naturaleza no caída de Adán sea el privilegio de todos, hermanos? ¿Por qué? Nosotros tenemos naturaleza no caída y va a ser para nosotros un privilegio vencer en una naturaleza no caída. ¿No? Nosotros tenemos naturalezas caídas y sería un privilegio para nosotros vencer en estas naturalezas caídas, ¿cierto? Ese sí sería un gran privilegio, pero nada sería de extraordinario que venciéramos si tuviéramos la naturaleza impecable que Adán le dio, que Dios le dio a Adán. Pues ahí no sería como, digamos, un privilegio muy grande, sino que sí sería un privilegio muy grande si llegáramos a vencer completamente en esta naturaleza caída que tenemos. Y esa fue la mayor victoria de Cristo, obtener la victoria en esa naturaleza caída que Él tomó, aún sabiendo que Satanás se ensañó con Él, tentándolo de tal manera para tratar de hacerlo caer, pero no pudo. Sí, y que entonces nos quede muy claro que esta referencia de Elena de White está hablando, es haciendo la comparación, contrastando la naturaleza humana con la naturaleza divina, ¿sí? Ya que las citas en las próximas 3 sentencias son todos de la misma fuente, serán consideradas en conjunto, es decir, las citas que vamos a leer son tomadas de esta fuente, de lo que dijo Elena de White, lo que escribió en el Youth Instructor. La sexta declaración del Leroy Froom dice, Ah. ¿cómo, hermano Jairo? Adelante, hermano Jairo, lo escuchamos. Bueno, la sexta declaración dice, él no participó en lo más mínimo en su pecado. La séptima declaración dice, él estaba sujeto a las enfermedades y debilidades a través de las cuales el hombre está rodeado. Y la octava, pero no tenemos que tener dudas en relación a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Entonces, estas 3 declaraciones o sentencias escritas por Leroy Froom las vamos a mirar, nos lleva el pastor Rap Larson a mirarlas en conjunto, es decir, las 3 unidas. ¿Por qué? Porque se encuentran en una misma referencia. Dice, todas fueron tomadas del mismo pasaje de un artículo escrito por Elena de White en Signos de los Tiempos en 1898. Dice, puede ser visto en su totalidad en tomo 1 de Mensajes Selectos, página 252, 256. Si es posible, el estudiante debiera leer todo el artículo. Es rico en afirmar que Cristo, o sea, tiene abundancia de evidencia, mostrando que Cristo se identificó a sí mismo totalmente con el hombre caído. Entonces, la cita de Elena de White que se van a tener en cuenta para analizar estas 3 declaraciones de Froom son: no participó en lo más mínimo de su pecado. Estuvo sujeto a las enfermedades y debilidades. Y habla también de la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Entonces vamos a ver. Dice, nos encontramos con líneas como esta.
¿qué vista era esta para el cielo, para que el cielo la observase? Cristo, que no conoció la más mínima mancha de pecado o contaminación, tomó nuestra naturaleza en su condición deteriorada. Y tiene la primera frase en medio de signos de admiración. O sea, cuando uno escribe algo en medio de signos de admiración, es algo que tiene el propósito precisamente de eso, de que nos admiremos, de que digamos, oh, ¿cómo así? ¿Qué presenció el cielo? ¿Qué vista era esta para el cielo, para que el cielo la observase? ¿Qué presenció el cielo? ¿Qué presenció el universo? Que Jesús, habiendo tomado nuestra naturaleza en su condición deteriorada, no conoció la más mínima mancha de pecado o contaminación. Entonces, ¿qué diría el cielo, hermanos? ¿Qué dirían todos los seres del cielo, del universo, al haber presenciado esto? ¿Qué dirían? ¿Que Satanás tiene razón de haber dicho que la ley no se puede guardar? ¿De haber dicho lo que dijo Satanás de que el gobierno de Dios era injusto, que Dios era un ser injusto? O sea, el cielo se admiró, se presenció al presenciar en Jesús como hombre, en su condición deteriorada, que no se le observó la más mínima mancha de pecado o contaminación. El Señor Jesús vino a darnos salvación, pero también vino a vindicar el carácter. De esa forma, Él vindicó el carácter de su Padre ante el universo. Y el pasaje del cual fueron extraídas las 3 citas que ya leímos, comienza con las palabras: tomando sobre sí mismo la naturaleza del hombre en su condición caída. Pero Leroy Flun quitó esas palabras, porque si las hubiera escrito, ¿cómo quedarían las citas? Tomando sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída. Sexta, él no participó en lo más mínimo en su pecado. Pero no le escribe la cita, no la empieza con las palabras con las que empezó Elena de White. El estudiante tiene que decidir por sí mismo, o sea, nosotros que estamos estudiando este libro, dice, el estudiante tiene que decidir por sí mismo cuál es la cita que debiera seguir a esas palabras como un párrafo de una sentencia de tópico puede ser apropiadamente colocada bajo un tópico de sentencia que dice precisamente lo opuesto. Si él hubiera usado las palabras con las cuales empiezan los escritos donde Elena de White utilizó estas 3 citas, no participó en lo más mínimo de su pecado, estuvo sujeto a las enfermedades y debilidades, perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Esas 3 citas empiezan con las palabras tomando sobre sí mismo la naturaleza del hombre en su condición caída. Pero Leroy Froom no las utiliza porque precisamente estas declaraciones van a quedar anuladas con lo opuesto, ¿sí? Tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. Ese título que le da Leroy Froom a estas 19 sentencias, tomó la naturaleza sin pecado antes de la caída, puede ser sostenida por una declaración como tomando sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída. Eso es precisamente lo opuesto. Entonces, una vez más, estamos mirando cómo manipularon frases, expresiones, cambiándolas, quitándoles lo de las palabras anteriores o las que preceden o las que continúan después, porque si las hubieran utilizado, pues estarían expresando lo contrario, precisamente lo opuesto, como dice ahí la explicación.
Al final de estas 3 declaraciones, vuelvo y las repito, hermanos, ¿cuáles fueron esas 3 declaraciones? No participó en lo más mínimo de su pecado, estuvo sujeto a enfermedades y debilidades, perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Dice, al final de estas 3 declaraciones encontramos un ejemplo de cómo podemos continuar adelante si no seguimos cuidadosamente los principios de investigación que las palabras y o expresiones de un autor tienen que ser explicadas por las palabras de uso propio del autor, si esto fuese posible. Elena de White escribió, no debemos tener dudas en relación a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Comparémosla con el mensaje 143 que dice, no debiera existir la más mínima duda en relación a la perfecta libertad de pecaminosidad en la naturaleza humana de Cristo. Es evidente que ambas expresiones usadas al describir la naturaleza humana de Cristo, que es perfecta impecabilidad y perfecta libertad de pecaminosidad, significaban la misma cosa para el escritor que introdujo el asunto diciendo que Cristo tomó la naturaleza caída del hombre y que no participó en su pecado. Entonces, cuando ella habla de la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo, o cuando dice no debiera existir la más mínima duda en relación a la perfecta libertad de pecaminosidad en la naturaleza humana de Cristo, está significando que Cristo tomó la naturaleza caída del hombre, pero que no participó en su pecado, en lo más mínimo de su pecado, es decir, nunca estuvo en el estado de ser un pecador. La distinción del escritor entre impecabilidad y naturaleza pecaminosa aparece nuevamente en este pasaje que vamos a leer. Entonces, hay diferencias, hermanos, entre estas dos palabras, entre impecabilidad y pecaminosidad. Leamos el pasaje. Cada uno que a través de la fe obedece los mandamientos de Dios alcanzará la condición de impecabilidad en la cual Adán vivió antes de su transgresión. Si algún investigador tiene dudas con respecto a una expresión, a una frase, a una palabra, ¿qué tiene que hacer? Pues ir a buscar en los mismos escritos del autor que se está analizando, en este caso Elena de White, con la doctrina de la naturaleza del Señor, humana del Señor Jesús, y va a encontrar la explicación. No tiene que agregarle interpretaciones privadas, personales. Aquí claramente nos está diciendo qué significa cuando ella habla de pecaminosidad, de que en la naturaleza humana del Señor Jesús hubo perfecta impecabilidad, o hubo perfecta libertad de pecaminosidad. Nos lo dice claramente Signos de los Tiempos 1902. Dice, cada uno de nosotros, a través de la fe, cada uno que a través de la fe obedece los mandamientos de Dios, ¿qué alcanzará? Alcanzará la condición de impecabilidad. Es decir, cuando se obedece los mandamientos de Dios, cuando no se transgrede la ley de Dios, se alcanza la impecabilidad. No está diciendo que se le va a cambiar su naturaleza humana caída. No, sigue en la misma naturaleza humana caída, pero alcanza la impecabilidad, es decir, pasa de estar en el estado de pecador
pasa a un estado de no pecador. Eso es impecabilidad, en la cual vivió antes de su transgresión. Por eso nosotros decimos que Adán, antes del pecado, tenía una naturaleza impecable. No conocía el pecado, no había experimentado el pecado. El Señor Jesús, en su naturaleza humana caída, que la asume en el momento de su encarnación, por la fe, por la dependencia de su Padre, vivió una vida impecable. Nunca estuvo en el estado de pecador, por eso hablamos de su impecabilidad. Es evidente que estas personas no habrán perdido sus naturalezas caídas pecaminosas. El que por la fe, el que por la dependencia absoluta del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, puede llegar a ese estado de obediencia a los mandamientos de Dios, llega a la condición de impecabilidad, pero no va a adquirir naturaleza humana no caída. Eso solamente nos la dará el Señor en su regreso, este cuerpo mortal lleno de corrupción, de todas estas cosas. Esto corruptible será convertido en incorruptible. El alcanzar la impecabilidad es aquí. La tendremos que lograr nosotros aquí por la fe, por la obediencia, por la dependencia a nuestro Padre Celestial. Entonces dice, es evidente que estas personas, ¿cuáles? Las que alcanzan la condición de impecabilidad, es decir, de obediencia a los mandamientos, de no transgresión a la ley, no pierden sus naturalezas caídas, sus naturalezas pecaminosas. Así, de acuerdo con el uso que Elena de White le da a los términos, la impecabilidad de la naturaleza pecaminosa es una, repitamos, así, de acuerdo con el uso que Elena de White le da a los términos, la impecabilidad de la naturaleza pecaminosa es una posibilidad práctica porque su palabra impecabilidad se refiere a la ausencia de pecado. Entonces, cuando dice que es una posibilidad práctica, quiere decir, podemos nosotros llegar a alcanzar la impecabilidad en esta naturaleza pecaminosa. Hermanos. Así es, hermano. Así es, hermano. Podemos alcanzarla, obviamente, con el poder que Cristo nos imparte y el Espíritu Santo para poder lograrla, y un esfuerzo también de parte de nosotros, estar en comunión con Dios en todo momento, así como Cristo estuvo en comunión con su Padre, no descuidó la comunión con su Padre, y por eso fue que Satanás no pudo tener victoria sobre él. Entonces, en esa naturaleza caída podemos alcanzar la impecabilidad. Obviamente que vamos a seguir con naturalezas caídas hasta que Cristo venga y ya Él nos va a transformar esa naturaleza caída. No va a venir a transformarnos el carácter en ese entonces, sino esa naturaleza caída que tenemos. Porque ya hemos logrado la victoria, ya hemos alcanzado la impecabilidad de la que ella está hablando acá, por el poder de Cristo, por su justicia, el poder que Él imparte en nosotros cada día. Amén. Bueno, entonces, hermanos, vamos a terminar habiendo estudiado hasta la declaración número, creo que fue 8, que las tres últimas, él reunió las que seguían en 3. Vamos a revisarlas. 4. Sí, él reunió la 6ª, la 7ª y la 8ª. Entonces esa es la que estamos terminando. Y entonces dice,
En él, bueno, entonces dice, la impecabilidad de la naturaleza pecaminosa es una posibilidad práctica porque su palabra impecabilidad simplemente quiere decir ausencia de pecado. Para esto nos mandan a que leamos Hechos de los Apóstoles en la página 562. Esta condición, la impecabilidad, puede ser combinada con naturalezas caídas y pecaminosas tal como ella lo vio. Es decir, la impecabilidad se puede alcanzar en una naturaleza caída y pecaminosa. En él no hubo astucia o maldad o pecaminosidad. Él fue siempre puro e incontaminado, sin embargo, tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, con tendencia al pecado. Eso está en un periódico australiano, el Bible Echo, 1897. Hemos visto un uso similar de términos de Elena de White en su declaración. Y volvemos a la palabra pecaminosidad. Dice, él tomó su posición a la cabeza de la humanidad al tomar la naturaleza, la del hombre, ¿no? Pero no la pecaminosidad del hombre. Aquí nuevamente es evidente que para Elena de White, pecaminosidad significaba la presencia de pecado, así como impecabilidad significaba la ausencia de pecado. Con estos hechos en mente, reconocemos que Elena de White podría haber escrito si lo hubiese querido. Si ella hubiese querido escribirlo de otra forma, lo hubiera dicho. No debemos tener dudas en relación a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana pecaminosa de Cristo. Así como ella usa las palabras, la declaración sería apropiada. Pero cuando ellos usan la palabra pecaminosidad, están queriendo decir o están interpretando a su manera como si Elena de White hubiera dicho, por eso, por la palabra pecaminosidad, que Jesús tuvo una naturaleza humana no caída porque en él no hubo pecaminosidad. Así como ella usa las palabras, la declaración sería apropiada. Podría parecernos singular para nosotros, pero es nuestro deber como obreros investigadores dejar que ella nos hable en su manera propia, que eso es lo que no han respetado, no respetaron sus ayudantes, estos escritores, que como ella no pudo decir lo que quería decir, entonces le están ayudando. Pero como un obrero investigador respetuoso se debe dejar que ella hable en su propia manera de hablar y no forzar nuestros significados sobre sus palabras. Así evitaremos transgredir el principio de interpretación, de investigación, adicional de que no debemos forzar a un escritor a contradecirse consigo mismo. Eso es lo que han hecho ellos. Han forzado a que Elena de White se contradiga a sí misma. Tenemos que recordar que el pasaje en cuestión, donde están esas 3 sentencias que acabamos de estudiar, comienza con estas palabras: tomando sobre sí mismo la naturaleza humana en su condición caída, Cristo no participó en lo más mínimo en su pecado. Solamente algunos momentos más tarde, la misma mano y la misma pluma continuaron diciendo, no debemos tener dudas en relación a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. De tal manera que está claro que Elena de White creía en la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana pecaminosa asumida por Cristo en su encarnación, una naturaleza pecaminosa en la cual nunca hubo pecado. El estudiante no debe subestimar el hecho de que Elena de White usó el sufijo dad, es decir, pecaminosidad, en estricta conformidad con las definiciones del diccionario. De acuerdo con el diccionario Webster Handy,
El sufijo dad significa una tendencia hacia o un estado de ser. Elena de White consistentemente aplica pecaminoso a la naturaleza de Cristo, pero no le aplica la palabra pecaminosidad a la naturaleza. Se lo aplica es a su carácter impecable, donde no hubo pecado. Y quedamos ahí viendo hasta la octava sentencia o declaración del señor Leroy Frun en su libro Movimiento de Destino, para continuar en el próximo sábado, Dios mediante, con la 9ª declaración en adelante. Hemos estudiado 8 declaraciones de una manera, bueno, digo yo, de bendición para nosotros poder tener cada una de esas declaraciones analizadas en la forma como lo ha hecho el pastor Rab Larson, comparando con declaraciones de Elena de White referentes a lo que ellos quieren en cada una de estas declaraciones dar a entender. Y quedan claramente demostradas que han sido arregladas, quitándole palabras o declaraciones que preceden o las que continúan, o simplemente agregándoles interpretaciones que no fueron el propósito de Elena de White, mostrar que ella estaba contradiciéndose ella misma. Entonces, hermanos, muchísimas gracias por sus aportes, por su presencia en esta escuela sabática. Y no nos queda más sino darle gracias a Dios por esta bendición de estar estudiando, de que el Señor nos permita cada sábado estar aquí en esta escuela sabática. Entonces vamos a arrodillarnos, vamos a orar. No sé si antes algún hermano tiene algún aporte o algo que decirnos. Bueno, entonces oremos. Padre Celestial, soberano Dios, nuevamente sus hijos aquí de rodillas, agradecidos y gozosos de haber participado de este estudio, de que nos haya permitido estar aquí a través de concedernos la vida, concedernos tiempo de gracia. Darle gracias, Señor, por que estos hijos fieles que en el pasado escribieron, dedicaron tiempo al estudio juicioso y dirigido por el Espíritu Santo, para que nosotros ahora pudiésemos estar libres de ser liberados de estos vientos de doctrina y poder enseñarle a otros, mostrarles el error, mostrarles la falsedad, mostrarles las intenciones y los propósitos de muchas de estas personas al confundir, al crear esta confusión en cuanto a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por permitirnos la existencia de este canal, por las personas que han llegado a él y que han conocido y han empezado a estudiar y a conocer estas grandes verdades. Rogamos para la persona que va a dirigir el segundo estudio en estas horas sagradas del Santo Sábado, que el Espíritu Santo le guíe, le conceda sabiduría y a nosotros entendimiento, y a las personas que van igualmente a escuchar, a conocer estos estudios, estas grandes verdades. Todo esto lo agradecemos, Señor, en el bendito nombre y en los sagrados méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.